y vamos a siempre tener un tiempo de comparación porque los sinópticos, como hablamos la semana pasada, nos muestran miradas distintas de una misma situación. Mateo lo vio y lo presentó de una manera, Marcos lo vio y lo presentó de otra, ¿verdad? Y Lucas lo vio y lo presentó de otra muy distinta, los tres a Juan. ¿No? Una nota particular, por ejemplo, ustedes se acordarán, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas veces aparece San Juan 3:16 en los evangelios? La frase de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántas veces aparece eso? ¿Alguien sabe cuántas veces aparece eso en los evangelios? ¿Nadie? ¿Ustedes me creerían que aparece solo una vez? En todos los evangelios aparece una sola vez y es en Juan. Interesante, ¿no? Y vamos a ver cosas interesantes en los evangelios. Bien, por ejemplo, Mateo tiene varias divisiones. ¿Se acuerdan que hablamos de que Mateo es un libro? O sea que la Biblia es un libro compuesta por varios libros y Mateo está presentado a los judíos de una forma que lo entiendan los judíos. Y los judíos tenían muchos libros inspirados y sagrados, y además de tener la Torá, ¿no? Tenían la Torá, tenían la ley, tenían libros proféticos, que no son solo los libros proféticos que usted y yo tenemos, tienen otros, ellos. ¿Ah? Entonces estaban acostumbrados a la compilación de libros o ediciones, por decirlo de alguna manera. Cuando Mateo presenta a Jesús, lo presenta también en varias divisiones y hoy vamos a verlas. Algunas de esas divisiones. En la primera hora vamos a tratar eso y después vamos a tratar el Padre Nuestro. Bien. Cada una de esas divisiones, y tome nota porque le puede ser útil, termina con una frase de Jesús. Y la frase es la siguiente. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Usted puede abrir el libro de Mateo, abra el libro de Mateo, téngalo a mano, porque vamos a trabajar en él. Entonces usted va a encontrar esa frase que da finalización y a su vez inicio de una división, la va a encontrar en Mateo 7:28. Usted va a Mateo 7:28, vamos a la palabra de Dios, y en Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Usted va a encontrar eso, puede variar según la traducción. Acuérdense que algunos tienen traducciones y versiones distintas. Entonces, ahí termina una división y empieza otra división. La otra división termina, y si usted me acompaña y lo anota, en Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 1, y allí usted va a encontrar la frase que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahí termina otra división y empieza otra división que termina en el capítulo 13. Acompáñenme al capítulo 13. Acompáñenme al capítulo 13 de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Ahí termina y empieza otra división que termina en el capítulo 19. Vamos al capítulo 19. Vamos al capítulo 19, versículo 1. Y dice lo siguiente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ven que repite la misma frase, le puede modificar de pronto una palabrita, pero es lo mismo.
Y ahí termina y empieza otra última división que termina, o que empieza la última división la última división empieza en el capítulo 26. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 26, o anótenlo, versículo 1, y dice lo siguiente: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Ok? Muy bien, de esta manera nosotros lo que vimos es que hay frases repetitivas dentro de un libro que dan inicio o finalización a una serie de discursos o a una serie de mensajes. ¿Ah? O a una serie de mensajes. Ustedes cuando van a ir al Antiguo Testamento, por ejemplo, ustedes van a ir al libro de los jueces y van a encontrar que en varios capítulos dice, por aquellos días no había rey en Israel. Y en varios capítulos termina de esa manera. O sea, los judíos están acostumbrados a las formas literarias. ¿Se acuerdan que hablamos de la forma literaria la semana pasada? ¿Ah? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, redondeamos un poco lo de la semana anterior. Mateo había iniciado su discurso mostrando a Jesús como el Mesías y lo vinculaba a su herencia real con David y con Abraham. De eso ya lo habíamos visto la semana pasada. Entonces ahora vamos a ver cómo lo presenta dentro de esas divisiones que hablamos recién. Hay varias presentaciones de Jesús. ¿Cómo Mateo presenta a Jesús? Porque usted tiene que entender que cuando usted va a hablar con alguien, usted tiene que encontrar la manera de presentarle a Jesús a alguien de alguna manera. ¿Me está entendiendo? Mateo lo hacía de la forma que él entendía por su tiempo, por el tiempo en el que vivía, la costumbre de la época, la forma de hablar, la forma de dirigirse. Vamos a ver algunas cosas después de costumbres. ¿Se acuerdan que, y los que no estuvieron lo podrán ver en el video, en YouTube, que cuando hablamos del Sermón del Monte, cuando hablamos de que iban a ser echados al infierno de fuego, ¿se acuerdan? Y el infierno de fuego, habíamos dicho que era una palabra que en realidad era una zanja donde se tiraba la basura, y no era el infierno al cual nosotros estamos pensando que se nos ha enseñado. No habla de un infierno eterno, sino que habla del basurero de la ciudad. Literalmente es lo que dice. Entonces, ¿cómo Mateo presentó a Jesús? Entonces, vamos a anotar algunos versículos y su comparación. ¿Ah? Usted en una hojita puede anotar del lado izquierdo cómo lo presenta Mateo y del lado derecho la base bíblica en el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías, ¿me entiende? Al judío. Vamos a empezar con lo primero, el agua del bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Ah? El bautismo de Jesús, el agua. Mateo 3, 13. ¿Cómo se compara eso con el pueblo de Israel pasando por el agua? En el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel, en el proceso de salvación, su libertador pasó por las aguas con todo Israel. Jesús se bautizó, al igual que todo Israel, por medio de un profeta. Bien. Otro texto, otra expresión de Mateo para que los judíos la entiendan. Mi hijo amado. La frase mi hijo amado, ¿tá?, fue escrita por Mateo, o fue traducida, mi hijo amado, en el capítulo 3:17, cuando desciende en la manifestación, dice, este es mi hijo amado. ¿Tá? Eso tiene una comparativa en el Antiguo Testamento para que el judío lo entienda, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, en la cual dice, Israel es mi hijo mayor. Israel es mi hijo mayor. ¿Ah? Puede variar la traducción de acuerdo a la versión de la Biblia que usted tenga. Acuérdese de esto, nunca se olvide de esto. Otra comparativa, el pasaje de Jesús por el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando Jesús va al desierto a ser tentado. ¿Ah? El pueblo de Israel también pasó por el desierto después de pasar por las aguas y en el desierto fue tentado. Dios llevó a Israel para probar su corazón al desierto. Eso está
en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Otra comparación de Mateo con el pueblo de Israel para que vean que Jesús era el Mesías. Jesús fue puesto a prueba. Jesús fue al desierto y en el desierto Jesús fue puesto a prueba. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11. Israel fue puesto a prueba en el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 17. Jesús ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días. Eso está en el 4.2 de Mateo. Moisés ayunó también 40 días en el desierto. Por eso es otra demostración de que Jesús era el Mesías para Israel. Acuérdense que esto igual lo vamos a estar grabando para que haya un repaso en la semana para el que quiera, para no perder algún detalle, porque a veces se puede trancar la conexión o algo. Entonces mi pantalla nunca se va a trancar mientras esté grabando. Usted va a poder chequear allí los textos. ¿Ok? Moisés ayunó 40 días en el desierto y eso lo vemos en Éxodo capítulo 34, versículo 28. ¿Ah? Usted pone Éxodo 34, 28 y Mateo 4, 2 y va a ver que el libertador de Israel ayunó 40 días en el desierto, en ambos casos. Tanto cuando Jesús como Moisés. El Sermón del Monte, del cual hablamos la semana pasada, es una representación exacta del sermón que Moisés dio en el monte Sinaí. El Sermón del Monte lo vimos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 y capítulo 8 en adelante. El capítulo 8, 1. Moisés dio su discurso en Éxodo 24, 15 en adelante. También en un monte al pueblo de Israel. Jesús en Mateo, o sea, Mateo devela o declara o muestra 10 milagros importantes de Jesús. 10. Jesús hizo muchos milagros, pero Mateo muestra 10. ¿Por qué Mateo muestra 10 milagros al pueblo de Israel? Porque Moisés mostró 10 milagros al pueblo de Israel cuando lo libertó. En el mismo proceso de liberación del pueblo de Israel, Moisés mostró 10 milagros cuando las 10 plagas. Entonces la comparativa la tenemos en el versículo, los capítulos 8 y 9 y las 10 plagas en Éxodo 7 en adelante. Otra comparación, y acá vamos a ponerlo todavía un poco más profundos en las comparaciones, para que ustedes vean cuánta riqueza de información tiene Mateo y a veces no la vemos, porque pensamos que es solo un evangelio, pero no. Mateo se ocupó de reflejar el Pentateuco en pocos capítulos, simplemente con ejemplos de la vida de Jesús. Tomó ejemplos que pudieran demostrar su divinidad y su herencia de parte de la realeza. Entonces tenemos, por un lado, la misma línea que hicimos hoy. De un lado Jesús, del otro lado, de un lado Mateo, y del otro lado el Antiguo Testamento. La comparación, Jesús fue a Egipto de manos de José. Huyó a Egipto. José huyó a Egipto con María y con su hijo. El ángel le dijo que huyera. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vemos en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13. En el Antiguo Testamento, José también viajó a Egipto por salvación. José también viajó a Egipto, donde así se convirtió en una autoridad que todos conocemos la historia. Los veo a todos medio congelados. ¿Se tranca la conexión para ustedes? ¿Escuchan bien? Háganme así si escuchan bien. ¿Escuchan bien? ¿Me están escuchando sí, bien? Escuchamos bien, sí. Hagan así si escuchan bien. Bien, gloria a Dios. Entonces, así como José llevó a Jesús a Egipto, reflejado en el capítulo 2, vemos también que en el Antiguo Testamento hubo un José que fue a Egipto. También
Jesús permaneció viviendo en Egipto, y eso lo vemos también en el capítulo 2, hasta el versículo 15 y unos versículos más, y José, cuando fue a Egipto, se quedó a vivir allá y se volvió una autoridad como recién lo habíamos comparado. En el tiempo que Jesús fue niño, Herodes mandó a matarlos, a todos los niños menores de 2 años. Eso también está en el capítulo 2. Paralelamente, en el Antiguo Testamento, el faraón mandó a matar a todos los niños cuando supo del nacimiento de Moisés. Tenemos otra comparación u otro paralelismo en el cual Mateo muestra que Jesús es el Moisés para el nuevo tiempo. Jesús fue salvado de esa matanza de que Herodes mandó a hacer. Jesús fue salvado cuando José lo llevó a Egipto. Al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento, Moisés fue salvado también y fue llevado a Egipto. Interesante, ¿no? Moisés fue salvado siendo bebé y fue criado en Egipto por la misma hija del faraón. Esto es interesante porque hay un paralelismo muy importante en cuanto a la vida de Jesús y la vida de Moisés, que tal vez muchos pasen por alto cuando lean el Evangelio de Mateo. Jesús se fue de Egipto, escapando de Egipto, en este caso, como dicen los versículos 19 al 23 de Mateo capítulo 2, y Israel también huyó de Egipto, ¿no? Cuando Israel sale de Egipto, Israel sale con una victoria importante. ¿Ah? Muy bien. ¿Están entendiendo hasta ahí? Hacemos así si vienen entendiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, me hace una seña o algo. ¿Ah? Gloria a Dios. Bien. Muy bien. Vamos a ver algunas características de la revelación de Dios en el Evangelio de Mateo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Mateo no solamente muestra la divinidad de Jesús, sino que Mateo también habla de lo que es Dios. Porque al mismo tiempo que Mateo presenta a Jesús, también presenta a Dios. ¿Ah? A Dios. Y lo muestra de 11 maneras, Mateos, a Dios, de 11 maneras. La número 1, y esto va, cada nombre que le voy a dar va con un versículo, lo puede anotar, o como le dije, lo puede ver después. Primero, Mateo muestra a Dios como alguien accesible. Mateo muestra a Dios accesible. Dios es accesible. Y eso usted lo va a ver en Mateo capítulo 6, ¿ah? En Mateo capítulo 6, versículo 6, y en el 27:51. Lo segundo, Mateo presenta a Dios como alguien bueno. Mateo dice que Dios es bueno, según el capítulo 5, verso 45 y el 19:17. Mateo también muestra a Dios como alguien santo. O sea que Dios es accesible, Dios es bueno y Dios es santo, según el capítulo 13, versículo 41. Mateo presenta a Dios como alguien paciente, alguien que tiene paciencia, según el capítulo 23, verso 37. Otra de las características de Dios que muestra Mateo es que Dios es perfecto. Mateo muestra a Dios perfecto en el 5:48. Lo muestra también poderoso. Mateo muestra a Dios poderoso en el 6:13, en el 10:28, en el 19:26 y en el 22:29. También muestra a Dios como alguien que provee, un dador, un proveedor, según el capítulo 6:26, el 10:9 y el 29:30. Otra característica es que Dios es incomparable. Muestra a Dios como alguien incomparable. Y eso lo tiene en el 19, capítulo 19, verso 17. Muestra a Dios como uno o único. En el capítulo 4, verso 10 y en el 19, 17. También lo muestra sabio.
muestra a Dios como alguien sabio. En el capítulo 6, versículo 8. En el 10:29 y en el 24:36. Y muestra a un Dios que no se enoja, no se airía. ¿Tá? Hay que separar los tantos acá, porque una cosa es el enojo de Dios cuando lo vemos a Jesús, cuando rompe las cosas en el templo, ¿tá? Y otra cosa está la ira de Dios. Son cosas distintas, porque hay gente que mezcla el enojo de Dios con la ira de Dios. ¿Tá? Bien, esas son las 11 particularidades que Mateo muestra acerca de Dios en su evangelio. ¿Ah? Muy bien. Y hay una comparación vinculada con 5 cosas de las cuales Moisés enseñó. Moisés enseñó 5 cosas, las cuales Jesús las menciona en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Primero, el homicidio. Moisés dijo, no matarás. El homicidio. ¿Ah? Eso está en el capítulo 5, versículo 21. ¿Ah? Capítulo 5, 21. Que yo no lo marqué acá en la Biblia, pero es fácil de encontrar. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Ah? En el 5:21. Segundo, el adulterio. Jesús habló del adulterio en el mismo capítulo 5, porque estamos en el Sermón del Monte, ¿tá? Pero vamos al versículo 27, donde allí dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El tercer punto en el cual Jesús recuerda a Moisés está en los juramentos. En el mismo capítulo 5, versículo 33, cuando dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. El número 4 que Jesús manifiesta, tal cual lo manifestó Moisés, es la venganza. En el versículo 38 del capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús habló también de la venganza. Y también Jesús habló, al igual que Moisés, del amor. Y eso está, el amor a los demás. En el versículo 43, en el 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. De esta misma manera, estos versículos que le acabo de mostrar, nos confirman, nos demuestran el hecho de que Jesús fue mostrado a los judíos por Mateo como alguien igual a Moisés, pero al mismo tiempo superior, ¿ah? Porque Dios estaba con él, de una forma distinta a la cual estaba Moisés, porque lo presenta como un hijo, ¿ah? Como un hijo. Muy bien. Para terminar esta primera etapa, que nos quedan 4 minutos, ¿ah? Vamos a hablar de 10 secciones que tiene Mateo. El número 1, la sección número 1 son las bienaventuranzas en el capítulo 5. ¿Ah? El número 2, también dentro del capítulo 5, las enseñanzas acerca de la sal, de lo que somos, cómo somos nosotros vistos o cómo deberíamos ser vistos, como sal y como luz. ¿Ah? Otra de las cosas es, en el número 3, la verdadera justicia. Es un significado muy profundo en el cual nosotros no estamos acostumbrados a lo que es la verdadera justicia. Jesús habla de eso, Mateo habla de eso siempre en el Sermón del Monte, en el versículo 17. ¿Ah? Son 10 puntos de los cuales habla Jesús, y Mateo lo muestra, referente al carácter, ¿ah? Que son cosas nuestras. El número 4 es ser piadosos pero no hipócritas. Jesús nos habla de eso en el capítulo 6, versículo 1 al 18. ¿Ah? El número 5 es el tema que nos afecta a todos también, y son las preocupaciones. Jesús nos habla de las preocupaciones y Mateo lo marca en el capítulo 6, versículo 19 al 34. Nos habla acerca
de las preocupaciones y de cómo servimos a Dios, cuáles son los motivos por los cuales servimos a Dios. El número 6 nos advierte, nos deja una advertencia. El punto número 6 es una advertencia respecto al cómo juzgamos a los demás, visto en el capítulo 7, versículo 1 al 6, y las consecuencias de ese juicio que nosotros hacemos. El número 6 también nos advierte sobre los juicios que hacemos, ¿ah? Y cómo afectan a otros. Eso también está en el mismo capítulo 7, versículo 1 al 6. Después tenemos una invitación, que es el punto número 7, es una invitación a orar, algo que debe ser una práctica diaria del cristiano en su relación con Dios. Y lo tenemos también en el capítulo 7 a partir del versículo 7 hasta el 12. ¿Ah? Allí nos habla de las bendiciones y los privilegios sobre la oración. Muy bien. El número 8 es las opciones que nosotros tenemos en la vida. Nosotros siempre vamos a tener una opción de hacer las cosas bien y una opción de hacer las cosas mal. Jesús lo representa, o Mateo lo representa en la parábola de Jesús sobre los dos caminos. ¿Ah? En el capítulo 7 a partir del verso 13. ¿Ah? El número 9 es acerca de los frutos de ese camino que tomamos. Y eso lo vemos en el versículo 15 al 20, también del capítulo 7. Los frutos de ese camino. Y el número 10, y ya se termina, es la importancia que tiene para Dios que seamos practicantes sinceros, o sea, cristianos verdaderos. Eso está en el capítulo 7, del verso 21 al 29. Hoy. Bien, gloria a Dios. Continuamos entonces. ¿Estamos claros por ahora? Perdonen que fui un poquito rápido al final, pero quería aprovechar ese minuto que quedaba. Igual después lo copian del canal. O les puedo mandar una foto igual de los textos para que los tengan. Gloria a Dios. Muy bien. Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Y vamos a ver algunos versículos en lo que sería una segunda parte de Mateo. Usted puede dividir a Mateo con varias secciones, como le dije, ¿ah? Pero dentro de esas secciones hay otras secciones más. Porque Mateo es bien interesante. Muy bien, capítulo 8. Vamos al versículo 1, que comienza con una frase. Dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Ah? ¿Le seguían muchos discípulos? No dice eso. Dice que le seguía mucha gente. Mucha gente no es igual que muchos discípulos. Vamos al versículo 19. ¿Qué le dijo? Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Maestro, te seguiré a donde vayas. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Esa escena viene después de lo que ocurrió en la casa de Pedro. Después de lo que ocurrió en la casa de Pedro, vino un escriba y le dijo, te seguiré a donde vayas. ¿Ah? Usted va a ver la escena en el versículo 14 que habla de que estaban en la casa de Pedro. Versículo 21, fíjese lo que dice después. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá que tenemos una situación en la cual tenemos mucha gente que venía siguiendo a Jesús. Mucha gente. De toda esa gente que siguió a Jesús, cuando se encontró con el centurión, le manifestó maravillarse por la fe que tenía el centurión cuando fue a sanar a su siervo. En el acto seguido, en la escena siguiente, en la casa de Pedro, se rescata una persona sola que le dice, te voy a seguir. El tema está
en que ese te seguiré a donde quiera que vayas, cuando se presentó el otro discípulo, le dijo, permíteme que vaya, ¿verdad? Y entierre a mi padre. Y acá está hablando del precio de seguir a Jesús. Del precio de seguir a Jesús. En la multitud, muchos siguen porque la multitud sigue y a veces no seguimos a que va adelante. A veces se sigue solo a la multitud. Y hay gente que va a la iglesia por la gente y no por Jesús. Hay gente que va a la iglesia porque va fulano y no por Jesús. Hay gente que fue al monte y fue hasta la escena del centurión porque ahí va gente. Pero cuando estamos en la casa de Pedro ya no había tanta gente. Pero sí menciona de alguien que quería ser discípulo, que era un escriba, ¿ah? Y había uno que decía que ya era discípulo, ¿ah? Y el cual se tuvo que enfrentar a una decisión. Y muchas veces nosotros, ¿ah? Y muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar en situaciones en las cuales tenemos que poner en una balanza a quién vamos a seguir. ¿A quién vamos a seguir? Y nos va a pasar muchas veces en el liderazgo. Les hablo a los obreros que ya están funcionando como obreros y los pastores saben de lo que estoy hablando. El sacrificio y el esfuerzo que implica estar allí cada semana y estar allí cuando alguien te necesita. Ya, pero tengo a mi hijo con 40 de fiebre y el pastor tiene que estar igual, aunque tenga el hijo con 40 de fiebre. Lo van a llamar y el pastor va a tener que atender. Y si el pastor no atiende, pero mirá qué malo, el pastor lo llamé y no me atendió. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Muchas veces hay un precio a pagar que en el momento en que estamos siguiendo a Jesús. Bien. Muy bien. Entonces, muchas veces se ve lo grande, se ve la escena, pero no se ve el precio a pagar. ¿Ah? Cuando terminó todo esto, cuando terminó toda esta escena, algo importante que muestra Mateo respecto al precio de seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús, ¿ah? Es que cuando dejó la zona del monte, cuando dejó la tierra, en el versículo 23, Jesús entra al mar de Galilea y dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Era un pueblo de pescadores. La mayoría tendría barcas o habrían muchas barcas, pero solamente sus discípulos le siguieron. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Otra escena de las cuales muestra Mateo en este segmento, referente a lo que habla del liderazgo o al liderazgo. ¿Tá? Y se encuentra en el capítulo 9, versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. A diferencia de lo que vimos en el 8:21, que le dijo, déjame que vaya a enterrar a mi padre, Mateo, cuando fue llamado, se levantó y no le puso ninguna excusa al Señor Jesús. ¿Ah? No le puso ninguna excusa a Jesús para servirlo. Simplemente se levantó y lo siguió. Después viene interesante, ¿no? Porque cuando fueron allí, ¿ah? En esa casa, habían muchos publicanos y muchos pecadores. ¿Ah? Muchos publicanos y muchos pecadores. Versículo 14 del capítulo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Y acá viene la controversia. Una controversia interesante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y esto es algo que va a pasar muchas veces y que seguramente a algunos de ustedes ya le ha pasado, y es cuando te dicen, ¿por qué en tu iglesia hacen esto y en la mía no? ¿O por qué tu iglesia enseña esto y la mía no? Y acá hay que entender algo medular en la vida cristiana. La revelación que Dios le dio a Juan Bautista no es la misma revelación que tenía Jesús. Eran dos mensajes distintos.
Uno era bautismo para arrepentimiento, que era el mensaje de Juan, y Juan enseñaba toda la ley y los profetas, porque él era un profeta. Y eso significa de que el mensaje de Juan era bueno, y era un mensaje de salvación, porque el bautismo era de arrepentimiento de pecado para perdón de pecados. Y si no había perdón de pecado, no había salvación. Entonces, Juan los instruía de una manera a sus discípulos, y Jesús instruía a sus discípulos de otra forma un poco más light, pero también tuvieron que bautizarse. También ayunaban, porque Jesús en algún momento les responde diciendo a ellos que cuando llegue el momento van a ayunar. Y esto es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo, de estar siempre acompañando a quien nos está enseñando. O sea que el discípulo paga un precio, el discípulo no sigue a Jesús con la ebullición de la gente, sino que sigue a Jesús de manera más personalizada. El discípulo, el que es llamado a ser discípulo, va a vivir experiencias sobrenaturales, como la escena de la barca, que son distintas a las escenas sobrenaturales que ocurrieron para mostrarle a la gente algunas cosas. Porque había que mostrarle a la gente algunas cosas para que la gente se maraville. Y ustedes van a ver que dice Mateo en varios lugares, y la gente se maravillaba de su doctrina, y la gente se maravillaba de los milagros, y la gente lo seguía. Y por ahí decía, y ningún hombre antes ha hablado así en este lugar. La gente se maravillaba, se admiraba de la doctrina de Jesús, pero sus discípulos iban aprendiendo. Por eso eran discípulos. Entonces, en la intimidad, usted va a ver que muchas veces su pastor va a querer hablar con usted y le va a abrir el corazón a usted. Así como Jesús le abrió el corazón a sus discípulos. Entonces, atesore cuando el pastor le abre el corazón a usted y le cuenta cosas importantes, le comenta cosas, de pronto usted va a decir, pero ¿para qué me cuenta esto? Porque usted podría preguntarse, ¿para qué Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son flojos? Capítulo 9, versículo 37, va a ver que dice allí, capítulo 9, versículo 37, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Más los obreros son pocos. La traducción gaucha dice flojos. En la nueva versión, Raúl Ponce. Los obreros son flojos. Entonces, Jesús, ¿por qué le dijo esto? Porque había que esforzarse un poquito más. Y a veces nosotros como discípulos y como obreros tenemos que esforzarnos un poquito más. Necesitamos esforzarnos un poquito más. Somos 12 o 14 o 15, pero las multitudes nos siguen. La gente a la que hay que ministrar es mucha, porque es un padre que tiene un hijo, que tiene un nieto, que tiene un hermano, que tiene un suegro, que tiene una suegra, que tiene un yerno, que tiene un primo, que tiene a la novia, que tiene al cuñado, que tiene a la otra novia, que tiene 2 novias. Entonces es mucha la mies a la gente que hay que ministrar, y muchas veces son siempre los mismos 2 o 3. Díganme que esto no pasa solo en mi iglesia. Ocurre en las mejores familias y ocurrió en el equipo de trabajo de Jesús. O sea que usted no se maraville, no se asombre, ni se enoje en su iglesia cuando es usted y de pronto uno más con Jesús, ¿de verdad? Y con su pastor, viendo que hay muchos otros que podrían hacer algo. Usted está ahí por algo. Y está en ese lugar porque Dios lo puso allí. Jesús tenía mucha gente que lo seguía, pero solo algunos se atrevieron a seguirlo y a ponerlo a él en primer lugar. Jesús le dijo, tenés que ponerlo en primer lugar. Le dijo, dejá que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien. Cuando yo cumplo todas estas etapas, de que no sigo a Jesús por la multitud, de que no sigo a Jesús por las maravillas, de que no sigo a Jesús sin que me obligue, porque al momento que Jesús me invitó como a Mateo, yo me levanté y lo seguí. En el momento en que yo le digo a Jesús, te sigo, y Jesús ve eso en nuestra vida, como lo vio en sus discípulos. Y tenemos en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 1, que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y después de que Jesús les dio autoridad, los envió. Versículo 5,
a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y les dio instrucciones. Entonces, en esas instrucciones vienen lo siguiente. Dijo, vayan antes, en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y acá hay una situación en la cual muchos no lo entienden. Hay muchos que reciben el llamado al servicio y quieren salir corriendo a servir al Señor. Y no pasaron por este proceso que pasaron los 12, del cual Mateo dejó bien graficado secuencialmente en 3 capítulos, del 8 al 11, del 8 al 11, bien digo, ¿tá? En el cual dejó bien graficado un proceso que vivieron los discípulos, un proceso en el cual vieron lo que Jesús hacía, un proceso en el cual Jesús los iba llamando incluso directamente, un proceso en el cual entra la duda del discípulo y en el cual dice, ¿será que te sigo? Me va a costar seguirte, mirá que yo tengo ciertas modas, yo tengo de pronto ciertos gustos y por ahí el pastor no le gusta y por ahí yo qué sé, una cosita u otra y yo tengo a los discípulos de la otra iglesia que permiten, pero mi pastor no permite porque los discípulos de Juan hacían una cosa y los de Jesús hacían otra. ¿Me están entendiendo? Todo ese proceso va a pasar en su vida, va a pasar en su iglesia. Seguramente ya lo vio, ya lo vivió o escuchó que pasó. Que en una iglesia los obreros de pronto están con la camisa salida para afuera, los pantalones todos rotos, ¿verdad? Las medias descosidas, y en otra iglesia están todos de traje y corbata. Y es el mismo Jesús, hay un mismo pastor, hay un mismo evangelio, hay una diferente visión. ¿Y por qué en mi iglesia se ponen corbata y en la tuya andan todos rotosos? Bueno, deja que ellos sigan a su manera, no te metas, vos seguís la visión en la cual Dios te puso. Eso es lo que estaba ocurriendo, que ocurrió con Jesús y sus discípulos. Jesús les dijo que cada uno de ellos tenía su lugar. Cada uno de ellos tenía su lugar. Y eso ustedes lo van a ver allí en el versículo 14 del capítulo 9. Cuando Jesús le da la explicación en el versículo 15, le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Hablando acerca del ayuno. O sea que va a llegar un momento en el cual todos nosotros vamos a tener cosas en común, a pesar de nuestras diferencias, de nuestra doctrina ministerial, de la doctrina del pastor, de la doctrina de la organización, siempre vamos a tener cosas en común en nuestra vida cristiana. Y en el liderazgo más, mucho más. A pesar de las diferencias que haya, en el proceso va a ocurrir. Vamos a tener momentos como obreros de máxima soledad con el maestro. ¿Ah? Momentos de confrontación, como tuvo Jesús con los discípulos de Juan y los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, momentos de confrontación con otros obreros, con otras costumbres, con otras iglesias, momentos en los cuales vamos a encontrarnos a solas con Jesús en tremendas luchas, en tremendas situaciones, como fue la situación del barco, cuando el barco se le sacudió todo y los discípulos lo seguían al barco. Y momentos en los cuales vamos a tener que decidir a quién seguir. ¿Seguimos a Jesús con todo o seguimos a Jesús con un pie en el mundo? Cuando dijo, permíteme que vaya a enterrar a mi Padre. Hay quienes siguen a Jesús o sirven a Jesús, pero no lo sirven legítimamente. ¿Tá? Acá es cuando Jesús dice, la verdad, la mies es mucha y los obreros son flojos, pocos. ¿Tá? Cuando yo logré pasar varias etapas del ministerio, del llamado, que es un proceso legítimo, legitimado en el Evangelio, en los 3 evangelios está legitimado. ¿Ah? Entonces ahí es que nosotros tenemos lo que los pastores le van a decir, una cierta preparación, una cierta madurez espiritual, más allá del conocimiento, porque el conocimiento y la madurez son cosas distintas. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico y ninguna madurez espiritual. Usted puede saberse toda la Biblia y no estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos conocer a Dios en su palabra, pero tener experiencias con Dios en la vida práctica. Y eso es lo que legitima el ministerio. La presencia de Dios en nuestra vida hace legítimo nuestro llamamiento. Podés conocer todo y no tener nada.
Entonces, por eso dice, los llamados son muchos, ¿tá? Pero los escogidos pocos. Y cuando Jesús te llamó y cuando ya estás listo, Jesús te unge, te dice, bueno, te doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que eche fuera y para que sane toda enfermedad y toda dolencia. Capítulo 10, versículo 1. Y después de que Dios te ungió, recién ahí tenés ya, digamos, el ok de Dios para ir y hacer la obra. Y esto es interesante porque están en todos estos versículos, ¿tá? En todos estos versículos, y siempre hay un principio y hay un final. Usted va a decir, esto terminó cuando Jesús se fue a la cruz. No, no terminó ahí. Acompáñenme al capítulo 11, versículo 1. ¿Tá? Y va a ver que hubo un final en cuanto a las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, y muchos lo ignoran a esto. Capítulo 11 de Mateo, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. ¿Vio? Hubo una enseñanza puntual que tuvo un principio y tuvo un fin, lo que no significa que los discípulos después fueran testigos de otras enseñanzas que tuvieron que absorberlas, pero hubo una enseñanza específica. Y esa enseñanza específica va a venir fruto de su relación con el Señor y su experiencia en la vida cristiana con Él. Y esto nos afecta a todos. Nos afecta a los pastores y nos afecta a los miembros de la iglesia. Pero los que estamos acá creo yo, que estamos ya en el nivel de discípulo. Bien, felicitaciones. Porque justamente, acuérdense que tenemos que tomar el libro como un libro. ¡Caramba! Es un libro. Y es un libro que nos está enseñando algo. Entonces, acuérdense que no es Jesús el que está hablando. Es Mateo que está escribiendo, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si vieron la lección pasada en el video de YouTube, el que no la vio, véala. ¿Ah? De paso se suscribe, ¿vio? Me da una mano para que tenemos que llegar a más gente para poder transmitir en directo en ese canal nuevo. Ya pasé el chivo, yo no diga nada, queda entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está enseñando, porque no es solamente una oración, porque Jesús, como decimos acá en los uruguayos, no daba puntadas sin hilo. Jesús sabía lo que hacía. Y Mateo se encargó de poner detalle a detalle lo que Jesús quería mostrar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pregunta me tengo que hacer yo? Como hablamos en la anterior clase, ¿a quién le habla Mateo? Le habla al pueblo judío. Entonces, ¿yo soy judío? De ahí tenemos un conflicto. Entonces no me está hablando a mí. Yo tengo que entenderlo todo, Mateo, desde la cabeza de un judío, por ejemplo, para que usted se dé una idea. ¿Ah? Para que usted se dé una idea. ¿Ah? ¿Significa que Dios no nos habla? No, no significa eso. Significa que Dios sí nos habla, pero está escrito directamente a los judíos. Entonces, ¿qué le tenía que mostrar? Se me perdió Chuy. A ver, se tuvieron problemas técnicos allá, que no los veo, perdónenme, pero allá son como 10 en una casa. Sí, ¿Camila? se desconectaron porque se trancó. Bien. Se desconectaron porque se trancó. Bien, pues son unos cuantos ahí. Están entrando ahora. Sí, ya les puse. Sí. Igual. Oscar, vos pone orden ahí. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a ver, porque el Padre Nuestro no es solamente como nos enseñaron nuestros hermanos católicos, ¿no? No es solamente Padre Nuestro que está en los cielos, bla, 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 bla. No. No es. Yo, no, como lo dije la vez pasada, no estamos en contra de que se ore el Padre Nuestro. Pero vamos a ver de qué habla el Padre Nuestro, que no es lo mismo que orar.
el Padre Nuestro tiene que mostrar lo mismo que muestra el resto de todo Mateo. Tiene que mostrar a Jesús, la divinidad de Jesús y las virtudes de Dios que vinimos mostrando en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que nombramos todas las virtudes de Dios mostradas en el Evangelio de Mateo? Es lo que Mateo mostraba, las virtudes de Jesús y las de Dios. La enseñanza a los discípulos, como acabamos de verlo, Mateo mostró las enseñanzas a los discípulos. Mateo habló de la divinidad de Jesús, de la realeza de Jesús, la comparativa de Jesús con Moisés, para mostrar a un nuevo Moisés, pero más dimensionado, más fuerte, más grande, más poderoso, ¿ah? Y a su vez mostrar todo el combo en una oración, con un agregado extra, en realidad dos agregados extras, que hace Mateo, a diferencia de todo lo que hemos hablado. Porque el Evangelio, el Padre Nuestro, perdón, nos habla de la guerra espiritual. Y te voy a decir, pero no me habla de guerra espiritual el Padre Nuestro. Sí, el Padre Nuestro habla de guerra espiritual. ¿Ah? Y el Padre Nuestro también nos habla de la vida eterna, de lo que va a ocurrir en la vida eterna. Lo vamos a ver ahora. Hay 7 enseñanzas muy profundas en el Padre Nuestro. 7. Muy bien. El versículo 9 del capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La enseñanza número 1, la necesidad de tener un padre espiritual, la necesidad paternal. Mateo muestra a Dios como padre, como lo hablamos hoy. Mateo muestra a Dios como padre, y no un padre único, sino un padre de muchos. Padre nuestro, que está en los cielos, que estás en los cielos. O sea, Jesús no solamente se mostró como hijo de Dios, sino que a su vez declara que los demás también son hijos. Algo que la ley no permitía y algo que el Antiguo Testamento no enseñaba. ¿Vio que el Padre Nuestro ya cambió de color? Padre nuestro que estás en los cielos, esto es teología de Dios. Esto es teología directa y pura. ¿Ah? Acá ya es teología. Padre nuestro que estás en los cielos. La necesidad de un padre, la necesidad de ver a Dios como padre. Hay muchos hijos de Dios que son huérfanos dentro de las iglesias, porque no han aprendido a ver a Dios como padre. Lo ven solo como proveedor, como dador, como hacedor de milagros y como alguien a quien pedirle plata. Y no, Dios es padre. Eso enseña en la primer frase. Y vieron, acostúmbrense, yo se las voy a mandar con toda la chuleta, ¿no? Voy a tirarle la pedrada y usted agárrela y bájela a la Biblia y después saque sus conclusiones. No tome mi palabra como una verdad absoluta porque no la es. ¿Ah? Porque el Espíritu Santo le va a dar a usted sabiduría y le va a dar a usted entendimiento. Y acá en la sala tenemos pastores y evangelistas que los estoy mirando. ¿Ah? Gente que conoce de la palabra. Y algún otro que anda por ahí chusmeteando, como Luis, que seguramente estará viendo los goles de Peñarol, etcétera, etcétera. Allá en San José. Entonces, la necesidad de ver a Dios como Padre, el versículo 9, anótelo. Y si quiere le pone ahí en un costadito, Dios es mi Padre, caramba. La necesidad de ver a Dios como Padre. Y no solo como Dios, creador y hacedor y todo eso que les dije antes. Porque es muy fácil ver a Dios como algo que está allá arriba, como lo veía el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios estaba en la tierra, Dios estaba representado en Jesús en la tierra como se manifestaba, y el pueblo de Israel tenía a Dios en el cielo inaccesible, intocable, cuya presencia era imposible de acercarse, y tenían su templo con un velo que dividían el lugar santo del lugar santísimo y no se podía entrar a la presencia de Dios. Jesús cambió todo eso. Se presentó en la tierra diciendo, bueno, acá el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre Nuestro inicia diciendo, Padre Nuestro, o sea, Padre de todos los que estaban escuchando.
al pueblo de Israel. Es la gran diferencia en el catolicismo, que llaman padre, todos son hijos de Dios. No, no. Acá Mateo dice que Dios es padre de los judíos. Hay una diferencia muy grande acá. Y después la paternidad que tenemos nosotros en Cristo por haber aceptado a Cristo. Eso es otro tema. ¿Ah? Muy bien. El punto número 1, Dios es Padre. El punto número 2. El punto número 2. ¿Qué es la presencia de Dios? Porque santificado, lo dije recién, el pueblo de Israel tenía separado la presencia de Dios y no se podía acercar porque era el lugar santísimo. Era un lugar inaccesible. Pero ahora, en la santidad de su nombre, en santificado sea tu nombre, nos habla acerca de que nosotros, al tener a Cristo, tenemos acceso a esa presencia, tenemos acceso a la santificación y tenemos acceso a la santidad de Dios, que antes no se tenía acceso a la santidad de Dios. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo se rasgó por la mitad. Se separó el velo, se quitó lo que impedía que el hombre tuviera acceso a la santidad o tuviera acceso a la santidad de Dios. O sea que la segunda enseñanza que da el Padre Nuestro es acceso a la santidad de Dios. ¿Ah? Acceso a la santidad de Dios. Eso todo lo tenemos en el versículo 9. Ahora, si nosotros pasamos al versículo 10, vamos a la tercera enseñanza que encontramos en el Padre Nuestro. ¿Cuál es la tercera enseñanza? Y es acerca de la prioridad de Dios, de que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Y no solamente sea establecido en la tierra, sino que sea establecido en nosotros. Que el reino de Dios se establezca en nosotros. Por eso dice el versículo 10, venga tu reino. Es la voluntad de Dios, por eso dice, hágase tu voluntad, así dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que no es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos? Eran cosas y son cosas distintas. Una cosa es el reino de Dios y otra el reino de los cielos. Acá dice, venga tu reino, venga tu reino a nosotros, para que en la tierra se manifieste el reino de Dios en nosotros. Por eso dice que nosotros debemos ser luz y debemos ser sal. La sal sana, la sal limpia, la sal cura, la sal protege, la sal cauteriza. Todo eso lo hace la presencia de Dios. Nos sana, nos cauteriza, nos limpia, nos purifica, nos renueva, nos mantiene santificados o separados. Venga tu reino. Es una prioridad divina, es algo que Dios, por eso Jesús dice, como en el cielo, en la tierra. Y saben que Pablo habló de esto en Romanos, y puede anotarlo, Romanos 14, 17. ¿Ah? Romanos 14, 17, voy a ver si lo puedo encontrar rápidamente. ¿Ah? Como no tengo mucha experiencia en la Biblia, capaz que me dificulta encontrarlo. ¿Ah? Y en Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y acá viene un detalle, en el Espíritu Santo. Espíritu Santo o la santidad de Dios a la cual tenemos acceso en el versículo anterior. ¿Se acuerda? Acceso a la santidad. ¿Ah? Por eso es en nosotros. ¿A dónde vino la promesa del Espíritu Santo? ¿Al mundo? No. El Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu que estará en vosotros, que mora con vosotros y estará en vosotros, dice en Juan. Versículo 11, Jesús les dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Ah? El versículo 11, dánoslo hoy. ¿De qué nos habla acá? Nos habla de que Dios es
proveedor. Como lo dije anteriormente, Mateo mostraba a Dios como alguien accesible, ¿tá? Que es lo que está hablando el Padre Nuestro. Alguien accesible, ahora se tiene acceso a Dios. Y como alguien proveedor, por eso dice, dánoslo hoy al pan nuestro de cada día. Como nosotros estamos acostumbrados o enseñados, ¿verdad? Que deberíamos orar, ¿ah? En el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, la enseñanza número 4, Dios es proveedor. Dios es proveedor. Por eso nuestros pastores nos enseñan, usted necesita algo, pídaselo a Dios. No, pastor, pero se lo estoy pidiendo a usted. Usted vaya y ore y pídaselo a Dios. Dios es proveedor. Ay, pero qué malo, el pastor me mandó a orar. ¿Qué pasó, Manuel? Fue un saludo nomás. Entendí. Bien. ¿Está entendiendo lo que digo? El pastor te manda a orar y qué malo es el pastor, me mandó a orar. Bueno, el pan nuestro, dánoslo hoy. Jesús oró. ¿A quién le pidió Dios el pan? ¿A quién le pidió? A Dios. Dios es proveedor. Enseñanza número 4, Dios es proveedor. ¿Y cuál es una de las grandes cosas que Dios está proveyendo? Si usted está siguiendo detenidamente toda esta conversación entre risas y carcajadas, usted va a ver que si tenemos acceso a Dios, si tenemos acceso a la santidad de Dios, si tenemos acceso a Dios como Padre, es porque algo ya no está más. ¿Y qué es lo que le impedía al pueblo de Israel acercarse a Dios? El pecado. El pecado. Entonces, lo que ya no está más es el pecado. Entonces, la quinta enseñanza de la oración del Padre Nuestro es el perdón de pecados. Dios perdona nuestros pecados. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o nuestras faltas. Deuda, falta y pecado es lo mismo. O sea que para tener acceso a todo lo demás, lo que no tiene que haber es pecado. Y acá hay un quiebre, y acá podemos hacer un paréntesis muy breve y decir, bueno, cuando Dios no me responde, cuando yo no recibo determinadas cosas, muchas veces nos van a decir los pastores, Dios puede estar tratando contigo, seguí orando. Y a veces nosotros tenemos que parar la oreja y ver si nosotros tenemos pecados sin perdonar o sin confesar, por los cuales la oración no es respondida. Cuidado acá. Porque el perdón de pecados tiene mucho que ver con el acceso a Dios. Y si usted tiene acceso a Dios, usted tiene acceso a todo. ¿Ah? O sea que día a día debemos hacer lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 11, cuando dice, examinémonos para poder nosotros discernir el cuerpo de Cristo. Examinemos nuestra vida, toda nuestra vida, a ver qué podemos mejorar, porque siempre hay algo que mejorar, para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores pastores, mejores ovejas, ¿verdad? Podemos ser mejores. ¿Me están entendiendo? Entonces necesitamos reconocer en nuestro análisis personal qué más podemos cambiar, mejorar. Yo podría amar más. Esa es una mejora que podría empezar a reclamarle a Dios. Señor, yo necesito amar más. ¿Ah? Muy bien. El quinto punto era el acceso al perdón o el perdón. ¿Ah? El sexto punto que enseña la oración del Padre Nuestro, que Mateo nos está enseñando, ¿ah? Y acá viene la parte de la guerra espiritual que les mencionaba al principio. Y es lo que dijo, lo leí hace unos minutos cuando Jesús envía a sus discípulos, dice que les dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu. Yo os doy autoridad. El otro evangelio, otro sinóptico, otro evangelio dice, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. y nada os dañará. O sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero fíjense que en el Padre Nuestro está incluido eso, porque a Jesús no se le escapa nada, no da puntada sin hilo. El sexto punto, usted lo va a encontrar en el versículo 13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. ¿Y a quién le dio el poder? Jesús. Lo vimos hace un ratito, a sus discípulos. Yo les doy poder. El poder de Dios, el poder del reino cuando viene a nosotros. El poder del reino. Y esto es guerra espiritual. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Hay una guerra espiritual en la tentación. Ser tentado no es ser pecador. Fíjense que mucha gente confunde estar en tentación con estar pecando. No, no es lo mismo. Pecar es ceder a la tentación. Eso sí es pecar. Pero mientras usted esté resistiendo la tentación, usted está en una guerra espiritual y el poder del reino de Dios es accesible a usted, porque Jesús ya se lo dio si siguió su proceso. Usted ahí, los que tienen su pastor, van a poder ir a hablar con su pastor y decir si esto es verdad o no, ¿verdad? Y a ver en qué lo puede orientar en cuanto a la guerra espiritual, ¿verdad, Pastor Oscar? ¿No? Pónganse guantes de boxeo, guantes de karate, yo qué sé. Va a saber cómo pelear la buena batalla. Cada pastor le va a saber guiar a su oveja, porque de eso se trata también el discipulado. ¿Ah? Entonces, la guerra espiritual de la que habla el Padre Nuestro está en el versículo 13. ¿Ah? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Anoten por ahí Job 1:9 y 10, Salmo 91 y Efesios 6:14, cuando habla de la armadura de Dios, porque está relacionado con la guerra espiritual de maldad. Es una guerra contra Satanás. Por algo tenemos la armadura de Dios. Usted es un hombre o una mujer de Dios en el reino de los cielos con el poder de Dios a su alcance y a su disposición. ¿Para qué? ¿Para decir que es un hijo de Dios que va a la iglesia o que es un obrero? No, no, no. Usted no es uno más del montón que bajó del monte. Usted es uno de los que se subió a la barca y que llegó hasta el final de la enseñanza. Y usted puede decir, Jesús me enseñó. Pasó por un proceso. Entonces el diablo va a conocer las marcas del herido porque el herido se levantó y siguió peleando. ¿Ah? La tentación también está en cuando usted es herido, cuando usted es derrotado y vencido. Sí. Y usted va a decir, ¿el diablo me venció? Sí, lo venció el diablo. ¿Y cuál es el problema? No hay ninguna deshonra en que usted pierda una batalla. Porque usted se levanta, cura sus heridas, permite que el pastor lo sane, permite ser restaurado y sigue batallando otro día más. Porque Dios le sigue dando la oportunidad, porque tenemos acceso a eso. ¿Me entiende? Porque Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces. Y antes de negarlo, Pedro se metió entre Jesús y la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo, apartate de mí, diablo. ¿Me está entendiendo? O sea, la tentación va a estar, la guerra espiritual va a estar. Vamos a perder muchas veces. Y vamos a ser derrotados muchas veces. Derrotados sí, pero vencidos no. Derrotados sí, afligidos sí, pero vencidos no. Porque si hoy lloro, mañana amanece el sol y tendré un nuevo día y una nueva oportunidad porque la misericordia de Dios se renovó nuevamente y yo voy a seguir avanzando. El Padre Nuestro nos enseña que tenemos una guerra espiritual, pero que tenemos a Dios como proveedor, que tenemos acceso a Dios, que tenemos a Dios a nuestro lado, que tenemos el poder del reino, tenemos que siempre va a ser la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Miren todo lo que habla el Padre Nuestro y podríamos hacer una cosa impresionante del Padre Nuestro. Y el séptimo punto, el último punto, del cual nos enseña Mateo en el Padre Nuestro, es tu ciudadanía. Tu ciudadanía. Y lo tenemos en el versículo 13. ¿Tá? Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. El versículo 13 nos habla del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿tá? Del reino de los cielos, al cual nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. Nosotros vamos a estar en una ciudad con calles de oro. Tenemos acceso a eso que antes no teníamos. Tenemos acceso al reino de los cielos, que no es el reino de Dios. Tenemos acceso a esa ciudadanía.
Por eso Pablo dice, nosotros tenemos una ciudadanía mejor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Juan describe cómo son las calles de esa ciudad, de ese lugar. Describe cómo será la Jerusalén, la capital. Por eso dice Jerusalén. No es que sea Jerusalén. A ver, vamos a razonar. No va a ser Jerusalén que viene allá de Israel en el cielo volando en un platillo. No, no, no. No dice eso. Ni tampoco va a ser en una nube. Es una comparación. Porque Jerusalén es la capital del pueblo en el cual Dios eligió para mostrar su grandeza y su poder. O sea, es un lugar donde está la presencia de Dios a todo lo creado, que un día hablaremos del tema. Pero tenemos allí versículos que se pueden anotar sobre la ciudadanía y sobre el reino de los cielos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 18, Lucas, capítulo 10, verso 19, Juan 17, 22. ¿Ah? Muy bien. Entonces vieron que el Padre Nuestro encierra un montón de secretos. Mucho más allá que una simple oración y mucho más allá que una guía de oración. Hay por lo menos 7 puntos que se los acabo de mostrar que a usted le va a abrir un abanico de conocimiento de la palabra de Dios que de pronto hasta hoy no lo había visto de esa manera. Por eso inicié preguntándoles qué piensan o qué les deja a usted el Padre Nuestro cuando lo leen. Porque hay mucho más. Y la palabra del Señor enseña que es el Espíritu Santo que nos da revelación de su palabra. Así que gloria a Dios porque podemos después, cuando termine la clase, ir a nuestro aposento, a nuestro lugar y escudriñar la palabra de Dios hasta la semana que viene, ¿verdad? Y poder allí enriquecernos del mensaje que Dios nos da.